Bienvenidos una vez más. Hoy les contaremos 3 historias, las cuales, sin lugar a duda, les harán sentir un miedo tan profundo que no sé si sean capaces de ponerse los audífonos, apagar la luz y empezar con esta vigilia nocturna. Buenas noches a todos. Antes de comenzar esta historia, me gustaría decirles que no me sucedió a mí. Esto le pasó a mi abuelo. Yo le creo, porque siempre que la cuenta, dice los mismos detalles, sin saltarse ninguno, y jamás cambia una sola palabra de lo que relata. La contaré en primera persona, justo como él lo hace. De hecho, está al lado mío dictándome lo que quiere que ustedes escuchen. Cuando yo era niño, vivíamos en medio del monte, donde mi papá tenía sus tierras de sembradío. El pueblo estaba a unos 30 minutos nada más. Aún así, nosotros no teníamos a nadie más alrededor. No había ningún servicio, ni agua, ni luz, ni nada por el estilo. Lo que sí hay, porque aún está en las ruinas de lo que fuera nuestra casa, es un río al pie de la misma. Caminábamos a un pozo que está cerca para sacar agua para beber. Éramos 5 hermanos, y yo era el más pequeño. Recuerdo que cuando se hacía de noche, mi papá siempre nos decía que no saliéramos, que si escuchábamos algo, ni siquiera nos asomáramos por la ventana. A mí me daba mucho miedo y prefería hacerle caso. Siempre se escuchaban animales y el agua del río, algo a lo que estábamos acostumbrados. Era la temporada de riego, y mi papá tenía que quedarse toda la noche trabajando. Una de esas noches, algo sucedió. Desde muy temprano, mi papá tenía un mal presentimiento. No nos dejaba salir de la casa ni a mí ni a mis hermanos más grandes. Nos decía que no anduviéramos afuera jugando, que nos metiéramos a la casa y nos quedáramos ahí. Anduvo muy inquieto. Por la tarde se recostó a descansar para levantarse a trabajar toda la noche. No sé qué hora sería, pero ya era muy tarde. Estábamos por irnos a dormir cuando escuchamos que mi papá gritó, y luego el tractor se apagó. Todo se quedó en silencio. Mis hermanos mayores de 14 y 16 salieron corriendo de la casa para ayudar a mi papá, para ver qué había sucedido. Mi mamá me metió debajo de la cama y salió corriendo también. Yo recuerdo que estaba temblando de miedo. Escuché que un caballo salió a toda prisa y mis papás estaban llorando. Salí de debajo de la cama y ahí los vi. Mis hermanos habían acabado con la vida de mis 2 hermanos. Mis papás quedaron destrozados. Mi madre, al poco tiempo, también se fue. No soportó la tristeza. Este acto lo hizo uno de mis tíos, hermano de mi papá, el cual, como es muy conocido de aquellos tiempos, quería las propiedades que él tenía. Por respeto a la memoria de los hermanos de mi abuelo, no narraré la manera en la que acabaron con sus vidas. Fue uno de los actos más crueles que yo he escuchado hasta el día de hoy. Yo fui creciendo como hijo único. Solo éramos mi papá y yo. Aprendí bien el oficio del campo, crecí, me casé. A mi esposa nunca le gustó esa casa. Siempre decía que ahí había algo o alguien, que siempre sentía que la veían o veía sombras. Aún así, cuando nos casamos, ella accedió a vivir en esa casa. Mi papá ya era un hombre de edad muy avanzada y no quería irse de su hogar. Cierto día, mi padre amaneció un poco más débil. Fui a verlo y él estaba hablando. Pensé que con mi esposa, pero entré y no había nadie. Se reía y se veía contento a pesar de lo débil que estaba. Horas más tarde, pasó a mejor vida. Y entonces, nos quedamos solo mi mujer y yo. Aún no teníamos hijos, solo éramos ella y yo. No le gustaba quedarse sola y procuraba terminar rápido las labores del hogar para salirse al río o sentarse abajo de un árbol a esperarme para comer. Cuando llegó la temporada de riego, no tuvo otra opción más que dormir sola en aquella casa. Decía que todas las noches escuchaba el llanto de una mujer, muy despacio, apenas perceptible, pero eso le provocaba mucho miedo.
Mi mujer se la pasaba rezando hasta que se quedaba dormida, pero el llanto de aquella mujer que desea escuchar nunca se callaba. Una de esas noches, mi mujer salió corriendo de la casa gritando y llorando: «Ven, ven, vámonos de aquí, ya no quiero estar aquí», me decía mientras no paraba de llorar. «La vi a la mujer que llora todas las noches, la vi». Me dijo que se despertó porque sintió que alguien se sentaba en la orilla de la cama y pensó que había sido yo, pero ahí estaba una mujer, cabello negro, alta y muy bonita, pero estaba llorando. Dice que la miró a los ojos y le sonrió en medio del llanto. Fue cuando ella salió corriendo. Entramos a la casa y no había nadie. No había la posibilidad que fuera alguien porque no teníamos a nadie a nuestro alrededor, ningún vecino ni nada. Le dije que si quería podíamos rezar un poco, pero que yo me tenía que regresar a trabajar. Estábamos rezando cuando, por todo el monte, cerca y lejos, se escuchó el grito de un hombre y un caballo cabalgar a toda prisa. Yo inmediatamente reconocí esos ruidos y de pronto volví a revivir aquella noche. Mi mujer vio la expresión en mi rostro y lo supo ella también. Yo comencé a llorar. En la puerta de la casa escuché claramente los pasos de mi papá. Empezamos a rezar y prendimos una veladora por las almas de mis hermanos y mis padres. Estuvimos viviendo ahí solo un año más. Íbamos a tener a nuestro primer hijo y mi mujer ya no quería estar ahí. Ella nunca dejó de ver sus sombras o sentir que la veían. Logré comprar una casita en el pueblo y nos mudamos, justamente a esta casa desde donde estamos escribiendo esto. Yo seguí trabajando las tierras y la casa de mi infancia poco a poco se fue derrumbando. Hoy está en ruinas. Ya no puedo ir a trabajar las tierras, pero mis hijos sí. De vez en cuando voy a ver esas ruinas y a lo lejos, entre el viento del monte, puedo escuchar a mis papás y a mis hermanos. Sé que ellos siguen ahí. Sé que nunca se han ido y nunca se irán. Sin duda, esta fue una historia un poco triste, pero nos hace recordar que muchas veces las almas en pena siguen estando en donde perdieron la vida por siempre. Para ellos no existe ni el tiempo ni el espacio. Vamos a continuar con 2 historias más. Espero que les gusten. Solo quiero recordarles que se suscriban y nos dejen un comentario si este contenido les gusta. En 2020, a principios de la pandemia, fui una de las pocas personas que, afortunadamente, conservamos el empleo. Mi trabajo consistía en hacer visitas de supervisión en una cadena de tiendas de esas que hay en cada esquina. Aún siguiendo el protocolo que en ese entonces estaba para evitar la propagación del virus, yo estaba preocupado por no contagiar a mis papás, pues, al ser personas mayores, me daba mucho miedo que pudiera llegar el virus a casa. Así que decidí rentar un pequeño departamento en las orillas de Puebla. Me dolía dejar a mis papás, pero prefería eso en lo que pasaba esta situación. Soy hijo único, así que no tenía en nadie más con quien apoyarme para su cuidado. Traté de dejarles todo lo indispensable y les llamaba todos los días por la mañana y por la noche. La despensa de la casa se las dejaba en la puerta ya desinfectada. Los veía desde el auto sin poder abrazarlos. Era doloroso, pero prefería eso a que, Dios no lo quiera, se me fueran a contagiar. El departamento que renté era muy pequeño y relativamente nuevo, no más de 5 años que se habría construido. Se me hacía un poco raro ser solo otro vecino y yo los que habitábamos ahí, pero pensé que al estar en las orillas no se le acomodaba mucho a la gente que tiene que moverse a trabajar. Cada vez que regresaba de trabajar, mi vecino estaba en la ventana de su departamento observando hacia afuera. Lo saludaba, pero nunca me respondía. Igualmente, siempre lo saludaba. En el departamento todo iba bien, a pesar de que se les había comenzado a hacer unas grietas a las paredes. Yo llegaba muy tarde de trabajar y salía muy temprano todos los días. Y los días de mi descanso, iba a comprar lo que le hacía falta a mis padres. Justamente, ese día, el día de mi descanso, me serví un café y me asomé por la ventana de la cocina que daba al departamento del vecino. Y ahí estaba. Parecía que no se había movido en toda la noche. Era un hombre mayor, vestido como si fuera a salir.
Decidí ir a pedirle algo de azúcar y crema para el café, aunque en realidad era solo un pretexto para presentarnos formalmente. Toqué su puerta y enseguida abrió como si él ya estuviera esperando que yo fuera. Parecía que estaba enojado conmigo. Me presenté y le pregunté su nombre. Me llamo Joaquín. Quiero aclararles que cambié su nombre por respeto a él. No dijo nada más y se metió a darme un poco de azúcar. Don Joaquín, ¿le puedo hacer una pregunta?, le dije cuando regresó con el azúcar. ¿Qué quiere?, me respondió un poco más molesto. Porque siempre está en la ventana mirando hacia los demás departamentos, y también quería preguntarle si le molesta que lo salude cuando llego. Mira, muchacho, hay cosas que es mejor que no sepas, así es que yo que tú me iba de aquí. Me dio el azúcar y cerró la puerta prácticamente en mi cara. Me sentí un poco molesto, pero bueno, al fin de cuentas, era un señor ya mayor y un poco enojón. Al contrario de molestarme, debía estar al pendiente de que no le pasara nada, pues parecía que nadie lo visitaba. Cuando iba subiendo las escaleras, escuché como si alguien estuviera golpeando la pared de mi departamento. Yo había dejado la puerta sin llave, así que corrí pensando que alguien se pudo meter. Afortunadamente, no había nadie, y el golpeteo ya no se escuchaba. Por la noche, que regresé de dejarles la despensa y los medicamentos a mis papás, pasé por un par de cervezas para relajarme antes de dormir. Al día siguiente me tocaba una tienda cerca y quizá podía dormir un poco más. Puse la película El abismo del infierno en Netflix. Preparé botana y abrí una cerveza. Casi enseguida comencé a escuchar los golpes en la pared nuevamente. Eran muy queditos, como si no quisieran ser escuchados. Salí, pero no había nadie y no podía identificar de dónde salían. Estaba por la mitad de la película. Le puse pausa y escuché un lamento, como si alguien estuviera llorando. Era el llanto de una mujer. Volví a salir, pero no había nadie, solo el vecino mirando por la ventana. Pensé que me estaba sugestionando por la película y no le tomé importancia. Volví a escuchar el lamento, junto con los golpes en la pared, y en eso tocaron a la puerta. Era don Joaquín. No me dijo nada, solo entró. Se sentó en la sala y me dijo: mira, muchacho, aquí hay cosas que tú desconoces. Hay cosas que te van a hacer mal y es mejor que te vayas. Aquí hay gente enterrada en las paredes y muchos de ellos ni siquiera eran buenas personas. Yo no sé si tú conoces la leyenda de los emparedados. Sí, don Joaquín, sí la conozco. Bueno, pues hay mucha gente que la sigue creyendo y tomando esa práctica. Toda esa gente no es buena y te pueden hacer daño. Le ofrecí una taza de café y me la rechazó. Acuérdate, muchacho, mejor vete. Por eso este lugar está vacío. Me fui a dormir y me despertó el mismo lamento, ese llanto de una mujer. Empecé a sentir miedo y dije unas cuantas oraciones que me sabía. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Les juro que escuché una voz que me decía: ¡ayuda! Salté de la cama para prender la luz. Volteé a la ventana y allí estaba él, don Joaquín, con un rosario en la mano. Sentí que alguien me tocó el hombro y me hizo paralizar del miedo. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, dijo esa voz llorando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Yo solo podía rezar. Me quedé ahí parado sin poder moverme, sentía terror, no sé si alguna vez lo han sentido, ese miedo que no te permite mover. Yo no sé si mis oraciones alejaron esa cosa o don Joaquín me ayudó también desde su ventana. Al día siguiente, salí muy temprano, me apresuré a terminar el trabajo y a buscar otro departamento. No quería volver ahí, sentí el terror solo de pensar en lo que había pasado. Le pedí a mi mejor amigo que me dejara quedar en su casa esa noche, así no tendría que volver. Fui por ropa para el día siguiente nada más. Al entrar, el departamento estaba muy frío. Se sentía un ambiente muy pesado. Salí tan pronto como pude. A mi amigo no le conté nada, pues iba a pensar que estaba loco. Le pedí quedarme en su casa unos días.
Le dije que aquel departamento me quedaba muy lejos y prefería algo más céntrico. Él me acompañó al día siguiente por mis cosas y no volví a ese lugar. No sé si don Joaquín sigue ahí, pero yo no pienso volver. Solo de recordarlo siento miedo y unos escalofríos horribles. La leyenda dice que los arquitectos hacen un pacto con el diablo, una persona viva a cambio de que la construcción no se caiga. No sé si fue el caso de los departamentos, ni si lo que don Joaquín me dijo sea verdad, pero sí sé lo que escuché y lo que sentí, y fue algo que no quiero volver a pasar nunca más. ¿Ustedes qué piensan? Sin duda, este fue un relato muy fuerte. Yo no sé si ustedes conozcan la leyenda, pero si no es así, deberían leerla, es muy interesante. Continuamos con una historia más. Quiero pensar que las personas que escuchan estas historias en realidad no han pasado por alguna situación paranormal. Cuando te sucede, lo único que quieres es no saber nada de estos temas. Me topé con este canal y quise mandar mi historia para saber si he sido el único al que le ha sucedido esto y será la última vez que hable sobre el tema. Como comenté, lo único que quiero es olvidar esto. Hace 7 años falleció mi abuela. El día que la llevaban a sepultar, yo decidí quedarme en casa. En mi pueblo existe la creencia de que cuando se llevan a sepultar a una persona, alguien debe quedarse en casa y decirle que vaya a descansar, que su cuerpo ya se lo llevaron. Yo no quería despedirme, así que les dije que me quedaría en casa. Aparte, cuando iba a los cementerios siempre regresaba con una sensación extraña, como una pesadez en el cuerpo que desaparecía después de varios días. Nunca lo asocié a algo paranormal, simplemente no me gustaba esa sensación. Estaba en mi cuarto y escuché que alguien abrió la puerta de la habitación donde habían velado a mi abuela. Yo sabía que no había nadie, todos se habían ido al cementerio. Sin pensarlo, solo dije, vaya a descansar, su cuerpo ya se lo están llevando al cementerio. Escuché una leve risa y eso fue todo. Dentro de mi tristeza yo pensé que sería mi abuela despidiéndose e incluso sentí un poco de alegría al pensar que había sido ella. Estaba quedándome dormida cuando sentí que alguien me tocó la mano. Abrí los ojos y no había nadie. Quise pensar que había soñado, pero la mano que sentí era muy fría y sentía, no sé cómo decirlo, se sentía como rasposa y gruesa. Recé un Padre Nuestro y volví a cerrar los ojos. No sé cuánto tiempo pasó para que pudiera quedarme dormida, pero cuando desperté ya era de noche. Salí por algo para cenar y no tenía ganas de convivir con nadie, así que me regresé a mi cuarto. Comí, apagué la luz y pretendía volver a dormir, lo cual no podía hacer, pero tampoco quería salir, allí estaba toda la familia y no tenía ganas de convivir con nadie. Recordé lo de la mano, esa mano que había sentido en la tarde. Si tú eres mi abuela, házmelo saber, dije susurrando para que nadie escuchara y esperé y me reí por lo tonta que me sentí. Yo ni siquiera creía en estas cosas. Se me ocurrió invocar espíritus ahí sola, en mi cuarto, acostada con las luces apagadas. Si no eres mi abuela, dime quién eres. Susurré nuevamente. Nada, silencio. A lo lejos solo se escuchaban mis tíos hablando. Entonces no eres nadie. Cuando susurré nuevamente esto, alguien tocó mi pie, luego el otro, y el miedo se apoderó de mí al instante. ¿Quién eres? ¿Qué eres?, dije con una voz temblorosa y asustada. Nadie. Era la voz más aterradora que había escuchado. Empecé a rezar, pero ni siquiera me salían las palabras. Se me habían olvidado todas las oraciones y tampoco me podía mover. Empecé a llorar de miedo. Ya no había nadie tocándome el pie ¿y si soñé? ¿Y si estaba dormida? Empecé a decirme en la mente. Salí del cuarto y fui con mi familia. No les dije nada porque no me iban a creer.
Le pedí a mi hermana que me dejara dormir con ella, aunque sinceramente esa noche no pude dormir. Pensaba y trataba de recordar esto. Me trataba de convencer que era un sueño nada más. Al día siguiente, decidí ir al cementerio yo sola. No le dije a nadie porque no quería que nadie me acompañara. Ni siquiera sabía en qué parte del cementerio estaba sepultada mi abuela. Llegué a eso de las 11 de la mañana y empecé a buscarla. En una de las tumbas a lo lejos vi una señora sentada. Cuando estaba a unos pasos de ella, volteó y cuando me miró, puso una expresión de horror. Empezó a rezar y salió lo más aprisa que pudo de ahí. Señora, ¿está bien?, le pregunté. No me respondió y se fue rezando en voz baja. Yo no le di importancia y seguí buscando. La encontré. Estaba la tumba de mi abuela. Llegué hasta ahí y empecé a llorar y a hablar con ella. En eso, una mano tocó mi hombro. Inmediatamente la reconocí. Era la misma de la noche anterior. Me quedé congelada del miedo. Yo no soy tu abuela. Tú me llamaste. Tú sabes quién soy. Susurró a mi oído esa voz que me congelaba la sangre. Salí corriendo de ahí sin voltear, iba rezando lo poco que recordaba. Cuando llegué a la casa encendí un cirio bendito que tenía mi mamá y le pedí a Dios que se llevara lo que fuera que estaba conmigo. De fondo escuché una risa. Era apenas mediodía. ¿Cómo era posible que estuviera viviendo esto si eso solo pasaba en las noches? Desde ese día no volví a sentir nada, ni nadie que me tocara o me dijera algo. Sin embargo, me da miedo que al contarlo lo vuelva a traer. Días después, en el pueblo, se decía que habían visto en el cementerio a una mujer que caminaba con el diablo. No sé si se refieren a mí, pero sí sé que yo no estaba sola. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que al menos alguna de las historias, o las 3, te hayan hecho sentir tanto miedo que hayas tenido que encender la luz. Quiero recordarte que si te gusta este contenido te suscribas y nos dejes un comentario haciéndonos saber la historia que más te gustó. También para recordarte que puedes enviarnos tus propias historias al correo vigilianocturna89@gmail. Y bueno, sin más, me despido y te dejo que continúes con esta vigilia nocturna. Hasta pronto.